Buenos días. Estamos iniciando esta sesión en UFM Market Trends acerca de la economía en época del coronavirus. Ustedes van a poder hacer sus preguntas posteriormente de nuestras exposiciones a través de slido.com. Y esto lo vamos a hacer en unos minutos. Tenemos dos invitados, un invitado de Guatemala y otro invitado de Europa para ver las diferencias. Si podemos ver la presentación para... Pero la primera parte, gracias. Bueno, bienvenidos. UFM Market Trends y Universidad Francisco Marroquín está preparando esta charla. La economía en época del coronavirus. Y vamos a iniciar con una reflexión muy corta para hacer la introducción de nuestros presentadores. En esta época nos hemos preguntado muchísimas cosas en la época de la pandemia, pero nos hemos olvidado, pero está implícito, cuál es la función legítima del Estado. La pregunta más antigua de la filosofía política es, ¿qué es un Estado justo? Y eso implica necesariamente reflexionar sobre las funciones del Estado. En la actualidad, nadie quiere acordarse que los individuos tenemos derechos. Y tengo aquí, y ustedes tienen en pantalla, una cita de Nozick, que voy a leerla. Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them without violating their rights. So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do. How much room do individuals' rights leave for the state? Siguiente slide. Y entonces esto inevitablemente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El Estado nos protege? ¿Quién nos protege del Estado? El Estado ha vendido la noción de garantía de la existencia, lo cual nadie puede hacer. La vida es esencialmente trágica, decía Nietzsche. El Estado nos ha vendido la idea de que en su organización todo es posible, que no necesitamos nada más que su protección. ¿Cómo han respondido los estados más grandes del planeta ante esta pandemia? ¿Han sido de ayuda o de estorbo? Siguiente slide, por favor. Y aquí tengo una muestra pequeña. Para esta época, la información es poco confiable, cambia constantemente, creemos que los estados han manipulado la información, pero he conseguido construir algunas gráficas que en principio, si fuera cierta las premisas del Estado, mostrarían cierta relación que hoy en día no muestran. Tenemos aquí las muertes al 6 de abril en los países de la OCDE, ajustadas por población, es decir, por tasas por cada 100,000 habitantes, y ajustado por días desde el primer caso. Y lo hemos correlacionado o intentado correlacionar con el gasto que hacen los estados como porcentaje del PIB de Healthcare Expenditure, es decir, cuánto invierten los estados de la OCDE del PIB en su sistema de salud. Y uno esperaría, digamos, para este momento que la correlación fuera con una pendiente negativa. Es decir, mientras más está invirtiendo el Estado en salud, debería de tener una pendiente negativa. Pues no hay correlación, no hay ninguna correlación y con estos ajustes. Pasemos a la siguiente slide. Después he hecho otro ajuste con los mismos datos al 6 de abril, también ajustado por población y días desde el primer caso, pero ahora como el total de gasto del gobierno como porcentaje del PIB. Y vemos que tampoco hay una correlación como la podemos esperar, es decir, el State Capacity instalado en los países de la OCDE no muestra ninguna correlación como en principio dicen las personas que manejan la pandemia, como debería de ser, ¿no? Es decir, hoy en día vemos al Estado guatemalteco y a otros estados pidiendo ampliaciones presupuestarias para manejar la pandemia con la promesa de que no va a haber una tragedia y vemos de que es seguramente una mentira, es decir, la pandemia es la pandemia y lo que tenemos que permitir son acciones individuales y policéntricas que nos permitan ensayar diferentes formas de enfrentarnos a la pandemia. Ningún estado ni ninguna entidad puede
eh, prevenir las tragedias de la existencia. Lo único que podemos hacer es enfrentarlas de diferentes formas. Siguiente slide. Bueno, y es entonces para mí un gusto presentarles a mis dos amigos, a Daniel Fernández Méndez, que será el segundo expositor. Él es director de UFM Market Trends y profesor de economía de la Universidad Francisco Marroquín desde hace más o menos 5 o 6 años. Y vamos a iniciar nuestra exposición de economía en época de coronavirus con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Las Hespérides en España, en Canarias, si no estoy mal, y profesor de UFM Madrid, ambos doctores en economía y amigos nuestros. Bueno, Juan Ramón, bienvenido. Tenemos 15 minutos para la presentación de cada uno y posteriormente tendremos las preguntas a través de Slido, como les he mencionado, y esas preguntas a través de Slido las pueden empezar a hacer desde ya. El código es UFM, es decir, slido.com, usan el código UFM y ya pueden hacer sus preguntas desde ya para que después las tematicemos. Gracias, Juan Ramón, y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a ti por la presentación y en general a la UFM por la invitación a este foro, a este debate. Bueno, yo quería hablar sobre economía, sobre la relación que puede tener el coronavirus con la situación económica que vamos a vivir durante los próximos meses. Y bueno, para centrar el conjunto de repercusiones, el conjunto de consecuencias que previsiblemente va a tener, empecemos por la primera, por la original, por la importante y por la que lo determina todo. El coronavirus es, en primer lugar, lo que podríamos llamar un shock de oferta. Un shock de oferta es cualquier perturbación que influye en la capacidad de una economía para producir bienes y servicios. Normalmente los economistas suelen estar muy preocupados por los shocks de demanda, es decir, por perturbaciones que alteran cuántos bienes y servicios quieren comprar los ciudadanos. Es decir, no afecta, el shock de demanda no afecta tanto a la capacidad de comprar, sino a la voluntad de hacerlo, a la voluntad de adquirir bienes y servicios. Pero en este caso, como digo, al menos en un origen no estamos ante un shock de demanda, que es lo típico, es para lo que la mayoría de economistas se suele preparar, sino ante un shock de oferta. Y además un shock de oferta bastante particular, porque los shocks de oferta, cuando se han producido en otros momentos históricos, han sido shocks de oferta que han afectado a una parte muy concreta de la economía, o al menos a una porción de la economía. Los shocks de oferta suelen dañar partes de la economía. Pues malas cosechas, pues el sector del campo sufre un shock de oferta. Sube el precio del petróleo, pues los sectores intensivos en energía, que pueden ser muchos, pero sobre todo los más intensivos en energía, pues sufren una merma en su capacidad de producir. Pero aquí nos encontramos con una pandemia que ha obligado o ha empujado a paralizar el conjunto de la economía, salvo algunas actividades muy esenciales. Y por tanto, ante lo que estamos es ante una suspensión de la actividad económica. No se produce, no porque la gente no quiera adquirir las cosas que sin restricciones se podrían producir. No se produce porque el Estado ha ordenado que no se produzca, quizá con razones, buenas razones, por ejemplo, para lograr el distanciamiento social y combatir la epidemia, pero no estamos, Clinton ya ha resumido bien las ideas políticas detrás de esta intervención, pero aquí estamos analizando las repercusiones económicas. La repercusión económica es: el Estado ha ordenado que se paralice la producción y evidentemente la producción se ha paralizado. Y si impides a la gente producir, pues el PIB se te desploma. Se te desploma el PIB y por tanto también se te desploma el empleo. Ese es el shock de oferta que es, insisto, el básico, el fundamental, el que define la situación en la que nos encontramos, aun cuando pudiéramos hablar del contexto en el que esta intervención se ha producido, pero bueno, no voy a entrar yo personalmente ahí. Ahora, ¿el shock de oferta es el fin de la historia? No, claramente no lo es. El shock de oferta también tiene otras repercusiones posibles. Si la gente se enfrenta, por ejemplo, a mucha más incertidumbre,
evidentemente la gente va a dejar de gastar la escasa renta que tiene en aquellos bienes o servicios que necesite en menor medida, para así asegurarse la disponibilidad de liquidez. Es decir, si yo tengo poca renta, pues reduzco mi gasto. ¿Para qué? Para que esa poca renta la siga preservando, la conserve, para o bien hacer frente a pagos futuros a los que estoy obligado a atender, o bien a adquirir en el futuro otros bienes que considero que van a ser más indispensables, ¿no? Imaginemos pues, la demanda futura de mascarillas, de geles o incluso de vacunas en algunos países donde haya que pagar por esas vacunas y que puedan ser claves y cruciales. Además, también la incertidumbre, evidentemente, va a llevar a que muchas empresas, aun cuando no se les haya ordenado dejar de producir, obviamente la parálisis va por fases, va por etapas, no todas ellas tienen la misma dureza, pueden reducir su inversión frente a una situación que no saben cómo va a evolucionar. Y por último, también puede haber determinados sectores que incluso cuando haya pasado gran parte de la crisis sanitaria que ha provocado el shock de oferta que estamos viviendo, puede haber sectores que no se recuperen o que se recuperen de manera muy lenta. Pensemos en el sector turístico o pensemos en el sector de las aerolíneas o incluso los restaurantes y los bares. Aunque se levanten las restricciones, es muy probable que un cierto distanciamiento social prosiga durante bastante tiempo, que la gente viaje menos por precaución. Desde luego, en el caso de España, por ejemplo, una economía tan turística como la española, pues toda la temporada turística de verano ya está absolutamente perdida. Bueno, todo eso también impacta, ya no desde el lado de la oferta, sino desde el lado de la demanda, de la voluntad de gasto en la economía. Es decir, tenemos un shock de oferta que provoca un shock de demanda derivado del anterior y que agrava ese shock de oferta previo. Y evidentemente, si la economía sufre una perturbación, un shock doble tan importante como el que he descrito, pues nos podemos encontrar con el tercero de los shocks, que es un shock financiero. El shock financiero al final se retrotrae o se manifiesta en forma de un nuevo shock de demanda, ¿no? Pero para entender su naturaleza es mejor describirlo como un shock financiero. Si los agentes no pueden trabajar, o aquellos no pueden producir riqueza, mejor dicho, o aquellos que pueden producirla no la producen porque hay una contracción repentina de la demanda, del gasto, las fuentes de renta de los agentes se van a ver alteradas y muchos trabajadores y muchas empresas van a dejar de percibir salarios o van a dejar de percibir ingresos. Si trabajadores y empresas y familias y empresas tuviesen amplias reservas de liquidez, y este va a ser uno de los problemas claves que se va a manifestar clarísimamente durante los próximos meses y que va a ser una de las principales lecciones a aprender de cara al futuro, si familias y empresas tuviesen amplias reservas de liquidez, que estén 2, 3, 4, 5 meses sin ingresar, no tendría por qué ser absolutamente crítico para que mantuvieran su posición, su especialización dentro de la división del trabajo, es decir, dentro del sistema económico. Pero como estamos en economías que operan sobre la base de minimizar la liquidez de los agentes, hay muchas familias que están muy endeudadas sin prácticamente liquidez de ningún tipo, y hay también muchas empresas que están muy endeudadas, que están muy invertidas a largo plazo y que no tienen capacidad de realizar tesorería, de obtener tesorería en el corto plazo. Son familias y empresas que viven al día, en cierta medida, que viven en función de lo que ingresan. Y si dejan de ingresar durante un periodo relevante de tiempo, los flujos de ingresos se interrumpen y, por tanto, los flujos de pagos de estas unidades económicas también se interrumpen. No pueden hacer frente a sus deudas o no pueden hacer frente al pago de algún bien, en alquiler, por ejemplo, que es fundamental para proseguir su actividad. Obviamente, cuando el deudor no paga, lo que suele suceder es que el deudor es liquidado.
es decir, el acreedor toma posesión de los bienes del deudor, para al menos resarcirse en parte del derecho de cobro que tiene contra él. Si se produce una liquidación de la economía, ante lo que estamos es ante una destrucción de modelos de negocio, de modelos de especialización, no todos los cuales tendrían por qué ser negativos. En la crisis de 2008, por ejemplo, muchos modelos de negocio sí eran inadecuados, sí eran malas inversiones y por tanto había que liquidar, había que destruir muchos de ellos. En esta crisis también hay que liquidar, hay que reestructurar muchos de ellos. Mencionaba antes el caso de las aerolíneas o incluso la industria turística, que va a tener que redimensionarse sí o sí. Pero en general, el resto de la especialización económica no tiene por qué ser negativo o negativa y puede ser destruido debido al shock financiero que provoque esa crisis, esa merma de liquidez. Y aquí es donde han entrado los estados. Y supongo que en las preguntas hablaremos mucho más sobre esto porque no me quiero extender mucho más. Aquí es donde han entrado los estados en modo rescate total. Su idea guía ha sido que, bueno, vamos a poner en pausa la economía durante un mes, 2 meses, 3 meses y para que justamente no suceda nada de lo que he mencionado, vamos, como estados, a sustituir, a reemplazar todos los ingresos de todos los agentes que han sido perdidos durante estos meses de inactividad. O si al menos no los reemplazamos, sí vamos a facilitar vía avales estatales, es decir, convirtiendo al Estado en un garante de última instancia, sí vamos a facilitar que haya refinanciaciones internas dentro de la economía, descargando el riesgo de esas refinanciaciones sobre los hombros del Estado, es decir, sobre los hombros de los contribuyentes. Este rescate o reflotamiento total de la economía tiene problemas a la hora de facilitar la transición desde una estructura productiva a otra. Tiene problemas en cuanto a cómo reordenamos la estructura productiva de una economía. Al fin y al cabo, si lo salvas todo, pues estás salvando cosas que no deben ser salvadas. Quizás salves otras que sí tienen que ser salvadas, pero desde luego estás salvando otras que no deberían serlo. Pero, y en esto es en lo que me quiero centrar más ahora mismo, también acarrea un riesgo financiero muy importante para el Estado. En los últimos años, sabemos que ha tomado fuerza, o al menos popularidad, una corriente económica que se llama teoría monetaria moderna, que básicamente viene a decir que el Estado no se enfrenta a ninguna restricción presupuestaria y que el único límite es el al que se enfrenta un Estado a la hora de gastar, a la hora de movilizar recursos, es la disponibilidad real de esos recursos. Que el Estado, mientras haya recursos no utilizados, puede financiar cualquier proyecto por la vía de crear nuevas unidades monetarias. Y esta idea está contaminando, al fin y al cabo, en momentos de desesperación, pues uno se agarra a cualquier cosa que parece que le venga bien, está contaminando la mente de muchos políticos y de muchos banqueros centrales o gente cercana a banqueros centrales, porque mientras estamos viviendo un periodo de reflotamiento generalizado de nuestras economías por parte de los estados, esos estados no se están planteando cuál va a ser su posición financiera en el futuro. Es decir, no se están planteando qué problemas de solvencia pueden tener esos estados más adelante. En cierto modo, abrazando la idea de que el Estado no puede tener problemas de solvencia. Pero evidentemente el Estado sí puede tener problemas de solvencia y esos problemas de solvencia se manifiestan en o bien un repudio de la deuda, es decir, la incapacidad del Estado para pagar su deuda, o bien en un repudio de la moneda estatal. Si el Estado no repudia la deuda porque crea moneda para pagar nominalmente la deuda, los tenedores, los nuevos tenedores, los receptores de esas nuevas monedas pueden rechazarla, generando entonces inflación y depreciación cambiaria. De hecho, la inflación vinculada a la depreciación internacional del tipo de cambio no es más que una muestra de saturación de la demanda internacional, de la demanda global de esa divisa y, por tanto, de importación de inflación vía depreciación del tipo de cambio. En general, siempre es problemático que haya inflación, sobre todo si es una inflación descontrolada, como a la que asistiríamos si el Estado es incapaz
de afianzar, de respaldar, de dar crédito al valor de su divisa, en general siempre es problemático, como digo, una inflación descontrolada, una inflación galopante, como se la suele denominar. También lo es una depreciación fuerte del tipo de cambio, pero planteémonos el grave problema que puede suponer para economías que estén paralizadas. Si todo esto sucede una vez haya pasado la parálisis y la economía vuelva a estar a pleno rendimiento, pues bueno, será problemático, pero no será un drama. Ahora, una economía que no produzca, porque esté en cuarentena, necesita importar para sobrevivir. Si tu forma de importar para sobrevivir es, digámoslo así, exportar papelitos, exportar moneda, exportar activos financieros del Estado, deuda pública o moneda, que los inversores internacionales no quieren porque no confían en la solvencia del Estado, y por tanto, si se deprecia enormemente la moneda, tu capacidad para importar se desploma. Y que tu capacidad para importar se desplome en un momento en el que no produces nada, es un colapso económico de primer nivel. Es destrozar absolutamente la economía porque la gente dentro de esa economía no puede ni siquiera acceder a bienes o servicios básicos o fundamentales. Por consiguiente, y ya termino con esto, en el futuro, si los estados siguen recurriendo a un reflotamiento total de la economía como al que estamos asistiendo, y ese reflotamiento además se tiene que prolongar durante varios meses, porque evidentemente si dura un mes, pues bueno, la deuda pública aumenta un 10, un 15%, no es bueno, pero no es un drama. Pero si asistimos a una parálisis de la economía de meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, y el Estado pretende reflotar la economía totalmente en esas condiciones y, por tanto, asistimos a aumentos de la deuda pública del 50, del 60, del 70 o del 80%, vamos a tener seguro a medio plazo un problema de solvencia estatal que se manifestará en inflación, a diferencia de lo que había sucedido hasta la fecha, y podemos tener también en determinados países problemas de solvencia inmediatos que se manifiesten en colapsos de la moneda y, por tanto, en desabastecimientos generalizados dentro de esa moneda. Por tanto, los gobiernos, aun cuando estén haciendo mal a la hora de rescatarlo todo, porque ni siquiera es una estrategia acertada, inteligente, si quieren hacer eso, que ya digo, no es lo que deberían hacer, deberían como poco tratar de cuidar su solvencia y deberían empezar a decirnos cómo piensan financiar toda esta deuda que están ahora mismo generando. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Te agradecemos tu presentación y ahora ya hay bastantes preguntas muy interesantes que han ido formulando. Yo me he dado la tarea de irlas recopilando y las voy a formular posteriormente, pero ahora tenemos a Dani. Dani, tenemos 15 minutos para tu presentación y Dani ya empieza a compartir pantalla. Muchas gracias, Dani, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues mi presentación pretende ser complementaria a la de Juan Ramón. Básicamente voy a ver cómo estaba la economía hasta que llega el problema del virus y pues un poco voy a intentar mostrar cómo la economía ya estaba muy frágil, y básicamente una economía frágil es una economía, un poco como estaba comentando también Juan Ramón, es una economía que es incapaz de aguantar ningún tipo de shock. Lo que hemos tenido es un shock muy, muy fuerte, como se acaba de argumentar. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues a ver si puedo pasar la presentación. Aquí está. Vale. La pregunta es ¿de dónde venimos? ¿Cómo viene la economía mundial? ¿O cómo ha avanzado en el último trimestre de 2019? Aquí el efecto coronavirus es cero. ¿Cómo ha avanzado en los diferentes países del mundo, en las diferentes regiones? Este es un crecimiento trimestral, no está anualizado. Entonces, pues si uno ve aquí China 1,5%, lo que significa es que, bueno, China crece un 6%, que es el crecimiento más bajo desde el 2009. Estados Unidos un 0,5%, que es también un crecimiento relativamente bajo, con las medidas, algunas medidas de regulación de Trump y sobre todo también la bajada de impuestos, consiguió que la economía se pusiera fácil en un 3% y ahora pues estaba creciendo en el último trimestre de 2019 a un 2%, 2,1% para ser exactos, y pues el resto del mundo y sobre todo en Europa pues venía siendo ya un desastre. La eurozona básicamente está con un crecimiento casi plano, y dentro de los países de la eurozona, en los que, bueno, Reino Unido ya no está en la eurozona, pero bueno, lo estaba todavía en finales de 2019,
0,0%, Alemania 0,0%, lleva prácticamente todo 2019 plano, es decir, Alemania ha tenido problemas de crecimiento gravísimos, México estaba ya en recesión, Francia no estaba en recesión básicamente porque para decir que técnicamente estás en recesión necesitas 2 trimestres consecutivos así, y no lo había, Francia no había, es el primer trimestre que está de esta manera. Pero bueno, Francia es con crecimiento negativo, Italia con un crecimiento negativo, esto va a ser un desastre, evidentemente, porque al menos en España veníamos creciendo positivamente, Italia lleva siendo un desastre prácticamente desde el año 2009, en España tampoco es que nos haya ido demasiado bien, pero al menos desde 2014 el crecimiento venía siendo bastante fuerte, en Italia no, y luego tenemos aquí algunos otros países que lo están haciendo muy mal, Hong Kong, que se puede entender también, por temas de problemas de flujos comerciales a finales de 2019. Finlandia, con una recesión ya bastante importante, bueno, otra vez no es recesión, pero con una caída en el PIB bastante importante y tenemos que tener en cuenta otra vez que es trimestre con trimestre, es decir, que esto hay que multiplicarlo por 4. Y luego tenemos aquí Indonesia y Japón, que también son 2 grandes desastres. Es decir, la economía mundial ya venía tocada. El propio crecimiento ya venía pues a la baja. Este es uno de los puntos que, bueno, yo precisamente aprendí con Juan Ramón Rayo, que es uno de los indicadores más fiables para perseguir crisis económica, y lo que tenemos es que, bueno, este indicador solamente tengo datos desde el año 80 y tantos, pero bueno, igualmente, si nos vamos desde el año 60, la pendiente de la curva de rendimiento, esto es básicamente el bono a 10 años menos el bono a 3 años, tenemos que tener en cuenta que lo normal aquí es que tenga una pendiente positiva, es decir, que los tipos de interés de largo plazo sean más altos que los de corto plazo, pues siempre que se da la vuelta, esta curva de rendimientos, hay una crisis económica. Es lógico que esto pase, las explicaciones son un poquito largas, pero simplemente podemos decir que esto es un indicador de tensión financiera. Siempre que esté por aquí debajo de 0 o cercano a 0, hay una tensión financiera muy importante y sobre todo los bancos dejan de ganar dinero. Y aquí esto es un indicador de una crisis, probablemente una crisis de liquidez. Y ya estábamos viendo las crisis de liquidez, como voy a intentar argumentar un poquito ahora, más adelante. Pero lo que tenemos es que en la situación de finales de 2019, o prácticamente todo 2019, tenemos una curva de rendimiento negativa. Otro indicador que se mostraba también bastante feo son los PMI, los Purchasing Manager Index, y básicamente estos son pues, índices de gestión de compras. Este es uno de los indicadores más fiables para ver el rendimiento económico en el cortísimo plazo, y básicamente se le pregunta a los gestores de compras de las empresas si hicieron más compras o menos compras que el mes anterior o que la semana anterior, depende también de cómo estén construidos estos índices. Lo que vemos es que los índices de las economías pequeñas y abiertas, que son un indicador también todavía más importante de recesión que los de las mayores economías, básicamente porque tienden a depender mucho del comercio, estaban en negativo. Estos son índices también de manufactura. Entonces, ya estábamos viviendo una crisis de manufactura. Lo podíamos ver, por ejemplo, en el sector automóvil, que venía muy tocado ya desde prácticamente 2018. Bonos corporativos. Esto también es bastante interesante. Usualmente, cuando la crisis económica avanza, también los bonos corporativos, estos son los bonos corporativos BAA, es decir, con cierto riesgo, pues crecen bastante de precio. El diferencial de tipo de interés entre los mejores bonos, que se pueden considerar los treasuries, los bonos del tesoro norteamericano, pues la gente tiene, o los inversores van en la búsqueda del rendimiento. ¿Qué significa la búsqueda del rendimiento? Bueno, pues tenemos una política de tipo de interés cero, muy cercano a cero, pues los inversores empiezan a decir, bueno, si yo me quedo en treasuries, pues gano prácticamente nada, voy a ir buscando el rendimiento. ¿Qué significa buscar el rendimiento? Ir buscando bonos, por ejemplo, como puede ser el de Guatemala, como puede ser el de España, bonos que no se consideran, bueno, el de Guatemala se considera un poquito peor que el de España, pero bonos que no se consideran de la máxima calidad. Y entre ellos están también los bonos corporativos. Este es el rendimiento de los bonos corporativos menos la tasa de interés de la FED. Entonces, lo que tenemos otra vez igual, antes de cada crisis económica, esta sensación de seguridad y de voy a invertir en cosas más arriesgadas, incrementa y justamente antes de la crisis se dispara. ¿Okay? Y lo que tenemos aquí es un poco también el principio de lo que podría ser el pánico financiero, de lo que estaba hablando también un poco Juan Ramón Rayo, derivado de una crisis de ofertas. El riesgo bancario, este es el TED spread. Básicamente el TED spread es la diferencia entre el bono de 3 meses la financiación en 3 meses del sistema bancario menos la financiación a 3 meses del Estado, en este caso del Estado norteamericano.
Y lo que vemos es que usualmente también esto se tiende a disparar, es un indicador de riesgo bancario y se tiende a disparar en crisis económicas. El indicador no indicaba crisis, esto es lo interesante, no indicaba crisis antes del choque del coronavirus, y lo que tenemos es un choque del coronavirus y se dispara el riesgo bancario. Esto también es bastante interesante, es las expectativas de los expertos versus las expectativas de los legos. Es decir, se considera que justo antes de las crisis económicas, los CEOs son los primeros que las ven venir, porque son los primeros que están con un pie en el mercado y son los primeros que se dan cuenta de lo que puede estar, o de los problemas que puede estar afrontando la economía. Esto es bastante interesante, hay algunos indicadores por ahí, yo no los he incluido, de cuántos CEOs dejaron su puesto en enero del 2020. Entonces, se dice que ya estaban previendo algo muy gordo y simplemente lo que ha pasado es, como voy a intentar argumentar ahora, hay un cisne gris y el cisne gris ha llegado. Justo antes de las recesiones también los que suelen estar más confiados son los legos, son los consumidores. Los consumidores tienen un índice de confianza muy, muy grande porque, bueno, se dan cuenta de la recesión una vez que ya les ha impactado a sus ingresos. Y cuando les impacta sus ingresos ya es demasiado tarde, ya vino el desempleo. Entonces, si uno pone las expectativas de los CEOs y le resta las expectativas de los consumidores, pues tiene un indicador de crisis también bastante interesante. Y habíamos alcanzado niveles máximos justo, o en este caso mínimos, justo antes de lo que estamos viviendo ahora mismo. Estas son la separación entre beneficios y cotizaciones, es también bastante interesante. Se presume que en temas financieros, pues las cotizaciones bursátiles deberían seguir casi al pie de la letra cómo van los beneficios, porque al final una cotización bursátil en temas financieros no es más que traerte los beneficios futuros al día de hoy. Si los beneficios futuros no crecen, no tiene mucho sentido que crezca la cotización bursátil o decimos que estamos en una burbuja. Entonces, esto es lo que probablemente había pasado en los últimos años, y es que se había generado una burbuja, los índices bursátiles habían seguido creciendo a pesar de que los beneficios no habían crecido. Esto también es interesante hacer la observación, que son beneficios antes de impuestos. Entonces, pues la bajada de impuestos de Trump probablemente impactó muy positivamente en las cotizaciones bursátiles, pero no en los rendimientos antes de beneficios, antes de impuestos. Esto es algo también bastante interesante, bueno, yo no lo he llamado, lo han llamado algunos autores, estos del Bank of International Settlements, el apocalipsis zombie. ¿Por qué un apocalipsis zombie? Bueno, porque tenemos el número máximo de empresas zombies que ha habido nunca en la historia, ni siquiera en 2007 hubo tantas empresas zombie. ¿Qué es una empresa zombie? Una empresa zombie es una empresa que es capaz de generar rendimiento, es capaz de generar algo de beneficio, pero que solamente le da el beneficio para pagar los intereses de la deuda. No puede pagar el capital, es incapaz de pagar el capital. Lo que tenemos es que ya van prácticamente décadas de tipo de interés muy bajos, han hecho crecer muchísimo estas empresas zombie y estábamos en máximos históricos antes de la caída actual. Y algo también, hoy estoy con los zombies, también como estamos con enfermedades y tiene sentido hablar de zombies, ¿verdad? Con todas las series que hemos visto al respecto, pues lo que se ha llamado el Repocalypse, que es básicamente, que también sería algo zombie, y es que la Fed ha perdido, o perdió en septiembre de 2019, durante algunos días, el control de los tipos de interés de corto plazo. Y esto es algo bastante interesante porque se presupone que los bancos centrales son cuasi todopoderosos a la hora de establecer el tipo de interés de corto plazo. Entonces, la narrativa dominante hasta septiembre de 2019 era que básicamente la Fed había muchas reservas en el sistema por todos los quantitative easing que se habían generado, y había tantas reservas que si la Fed no pagaba por las reservas, era incapaz de subir los tipos de interés. Esto es algo bastante interesante porque justamente en septiembre de 2019 estaban bajando tipos de interés. Y sin embargo, en el mercado de repos, que es un mercado de muy corto plazo y muy utilizado, este mercado pues se disparó y se perdió de control. Entonces la Fed tuvo que empezar a intervenir y a incrementar liquidez en el mercado. Todo el mundo sabía que esto iba a acabar con un quantitative easing. Lo sabíamos todos, porque los repos son financiación de muy, muy corto plazo. Entonces, la única salida a esto era con otro quantitative easing, o dejar que el mercado limpiara un poquito también el sistema financiero, pero como sabíamos que esto no iba a ocurrir, iba a acabar en otro quantitative easing. Por eso, en cuanto ha aparecido este problema del coronavirus, lo primero que han hecho es el quantitative easing, no se lo han pensado ni medio segundo, porque ya habían perdido el control de la liquidez de corto plazo y ya había tensiones de liquidez muy, muy graves en la economía.
Y esto, pues, para simplemente, probablemente podría haber metido alguna otra slide para ver cómo pues vivimos una época de burbuja de deuda pública, o hemos vivido una época de burbuja de deuda pública, y esto es que hubiera pasado si hubiéramos invertido 10.000 euros en diciembre del año 2000. Y si lo hubiéramos invertido en la bolsa de Europa, pues a diciembre de 2019 todavía no habríamos recuperado los 10.000 euros. Es decir, con las dos grandes caídas que ha habido, en 2001 y en 2007, no lo habríamos recuperado. Sin embargo, si hubiéramos invertido en deuda pública, privada o pública, en deuda privada o pública, da un poco igual, en Europa, pues hubiéramos conseguido unos rendimientos muchísimo mayores que los de la bolsa y muchísimo mayores que los de la deuda. Entonces, esto es bastante interesante. Quizá hay otras slides mejor para esto, pero bueno, esto es algo que entiende prácticamente todo el mundo. Entonces, al final, ¿cómo veo yo el coronavirus? Lo veo como un cisne gris. ¿Qué es un cisne gris? Es algo que era más o menos, o que se podía prever, pero que, siguiendo un poco la terminología de Taleb, es un evento con colas gordas. Es un evento en el que pues, la curva normal no aplica todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Sobre todo que a la gente que se dedica a la estadística nos gustaría. Un cisne gris es algo que puede ocurrir, pero que en general los operadores en el mercado le dan tan poca probabilidad que no se preparan para ello. Entonces, el cisne blanco sería aquello para lo que sí se preparan y el cisne negro sería lo que no, ni siquiera puedes saber que viene. Esto sí lo podemos venir, y sobre todo en Europa. Esto era claramente ya esto no era, bueno, no me preparé porque nadie lo pudo ver venir. No, se vio venir perfectamente y simplemente pusiste una probabilidad de suceso muy baja. Entonces, la economía mundial no estaba preparada para afrontar absolutamente nada. Mi impresión es que ya se iba de cabeza a una recesión y lo único que ha pasado es que este es el cisne gris, esto es el evento que se consideraba muy improbable, que ha hecho saltar por los aires todas las valuaciones bursátiles que ya estaban increíblemente altas, ha hecho saltar por los aires todos los indicadores financieros que ya claramente estaban saturados y las economías que ya venían en algunos casos, venían desacelerándose de forma grave. La economía española todavía crecía de forma positiva, pero con una desaceleración muy importante y finalmente pues es el evento que ha hecho saltar por los aires a los países que crecían o que ya estaban con crecimientos negativos. No sé cuánto tiempo tengo, Clinton, pero tengo un par de slides para Guatemala. No sé si me da tiempo o si no las guardo para los... Amigo, tienes un par de minutos todavía, así que démosle vale. con los slides. Venga. ¿Dónde están, o dónde creo que esto va a impactar muy fuerte o que va a impactar de forma increíblemente fuerte en Guatemala? Bueno, pues estas son las remesas. Y si hay una recesión en Estados Unidos, nosotros nos comportamos prácticamente como si fuéramos una especie en Guatemala, como si fuéramos una especie de región de Estados Unidos. La economía guatemalteca está muy, muy conectada con Estados Unidos por remesas, sector exterior, parte del sector exterior, y de la balanza de pagos, y por exportaciones e importaciones. Entonces, los dos puntos somos increíblemente dependientes de Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya todo el mundo, y aparte es la recesión más fácil de pronosticar de la historia, no te dejan producir, pues vas a entrar en recesión. Nosotros solamente por esto ya vamos a entrar en recesión también. Básicamente, cada vez que hay una crisis en Estados Unidos, pues las remesas se caen, y cuando se caen las remesas, toda la actividad económica que se genera a partir de esas remesas en Guatemala, que es en principio mucha construcción y también comercio, todo eso se va a caer muchísimo. Entonces, aquí tengo otra gráfica en la que se ve cómo de vinculado está. La línea azul es el crecimiento del PIB en Guatemala y la línea roja es el crecimiento de las remesas en Guatemala. Se caen las remesas y aparte las remesas anteceden el crecimiento económico, se puede ver aquí bastante claro. Entonces, cada vez que se caen las remesas se va a caer el PIB. Y las remesas ya se están cayendo. Ya los primeros datos que tenemos es que se han caído un 10% en el mes de marzo y además se han caído prácticamente en una semana. Por lo tanto, es muy probable que se hayan caído entre un 30 y un 40% solamente en una semana de la última semana de marzo. Precio de commodities. ¿Cómo va a impactar el precio de commodities en Guatemala? Bueno, pues nosotros somos grandes importadores de energía. No tenemos sobre todo de energía eléctrica, no, pero sobre todo de energía primaria, petróleo y carbón, es lo que más importa. ¿Y cómo se ha comportado el resto de commodities? Lo que más produce Guatemala es esta commodity que tenemos aquí, que se llama soft commodities,
que es pues sobre todo materiales agrícolas, materia prima agrícola, azúcar, café, cardamomo. Todas estas cosas van a impactar de forma muy negativa en el momento de crisis. Esto es cómo se ha comportado durante el 2020. ¿Cómo se va a comportar a partir del 2020? Bueno, pues si sirve de alguna guía qué pasó en la última crisis económica, esto es lo que en el periodo de depresión, una vez que se pasa el periodo de crisis, lo que vemos es que en general metales y energía se comportan muy, muy mal y tienen sentido que se comporten muy mal, son inputs en procesos de producción de medio mundo. Entonces, si la producción está desacelerando, bueno, está en negativo y no se ve una salida pronta a la crisis económica, lo normal es que se caiga la demanda de estos commodities. Y lo que vemos es que los commodities soft, los commodities agrícolas, lo hicieron bastante bien en la última crisis económica. Y tiene sentido que lo hubieran hecho bien en la última crisis económica y puede tener sentido que lo hagan también en esta. Y el grano también lo hace relativamente bien, aunque Guatemala no exporta tanto grano. Bueno, de hecho más bien lo importa. Esto voy a pasar. Y el problema ¿cuál es? Pues que esta vez es mucho peor que en 2008, porque en 2008 no hubo ese shock de oferta que sí lo estamos teniendo también en Guatemala, con la economía, sobre todo la economía formal, completamente parada. Entonces, esto es una estimación que yo hice en base a la demanda de energía eléctrica, de cuánto se ha caído la economía guatemalteca en diversas intervenciones o restricciones de la actividad económica que ha hecho el Estado guatemalteco. La línea azul es el estado de calamidad y básicamente el estado de calamidad impactó cero en la demanda corporativa de energía eléctrica, no impactó nada en la actividad económica. El paro productivo sí impactó aproximadamente entre un 25 y un 30% de la actividad económica. Y el toque de queda, pues mi interpretación aquí es que lo que ha hecho es parar completamente al sector formal, que es la mitad de la economía, y la otra mitad de la economía la ha parado cuando ha salido pues, la policía a la calle a detener gente. Básicamente el sector informal, pues eso es una de las ventajas, es una desventaja usualmente siempre, pero tener un sector informal tan grande lo que ha hecho es que los parones productivos no hayan impactado tanto la economía guatemalteca como en otros lugares. Esto es bastante interesante porque la mayor parte de ayudas van dedicadas al sector informal y curiosamente es probablemente el menos afectado por toda esta crisis. Lo último, y con esto ya cierro, que yo veo a Clinton medio nervioso, intentando cortarme, es cómo se están cerrando los mercados de créditos internacionales. Como he hablado antes, lo normal es que haya en momentos de crisis económica una huida hacia la seguridad. Es decir, todo el mundo que compró el bono de Guatemala, los bonos corporativos, hace pues, semanas o años, los están vendiendo ahora en masa y están yéndose corriendo a los títulos de los países que se consideran más seguros. Estados Unidos en esta región, en la región de América, y pues Alemania, Holanda, no sé, quizá Austria en Europa. Entonces, lo que ha habido, esto que tenemos aquí es la cotización del bono de Guatemala este es el de 30 años, créanselo o no, Guatemala se puede financiar en los mercados internacionales a 30 años, y cómo ha caído el precio. Que caiga el precio significa pues, que sube el tipo de interés. Teniendo en cuenta más o menos los rendimientos del bono, aproximadamente ha subido el tipo de interés de un 4% o 4,5% a un 6,5%. Es decir, los mercados de crédito se están poniendo duros para Guatemala y esto pues, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de endeudarnos. No solamente por lo que ya estaba contando antes Juan Ramón Rayo, sino porque es que nadie te va a prestar en estos momentos. Y con esto ya básicamente tengo más cosas, pero por si acaso las dejo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Juan Ramón. Le recuerdo solo a nuestros participantes que pueden, en Slido, pueden darle like a las preguntas para votar por ellas. Yo he hecho un resumen aquí, probablemente de las más importantes, y voy a lanzarlas a los dos, realmente, y les voy a dar un tiempo a cada uno para que vayan contestando, porque al final son muy parecidas las preocupaciones, solo que en diferentes regiones. Entonces, digamos, hay una preocupación fuertísima, digamos, en las personas sobre qué va a pasar, uno, con los precios, el tema de inflación, y qué va a pasar con los tipos de cambio. Hay una diferencia muy importante, digamos, Guatemala es una economía pequeña y España es parte de la eurozona, ¿no? Y entonces, las preguntas básicamente va, ¿qué pasa con la inflación? Dado que sabemos que va a haber una caída brutal en el producto, o por lo menos es lo que todo el mundo está estimando por el cierre de los gobiernos. Y segundo, ¿qué va a pasar con los tipos de cambio? Y aquí, si quieren, dividámoslo en dos. El tipo de cambio Guatemala, Estados Unidos, y el tipo de cambio Estados Unidos, dólar, euros. Por favor.
Vale, a ver, por simplificar, la inflación puede tener dos causas. Una es la causa real, hay carestía real de bienes y por tanto su precio se encarece, y otra es la causa monetaria. En esta crisis podría haber, claro que sí, inflación real. Lo que pasa es que no es evidente que la vaya a haber, porque desde luego hemos sufrido un shock de oferta brutal, que no sabemos cuándo va a terminar, eso hunde la producción, pero también el gasto se ha contraído mucho. Es decir, hay mucha gente que se ha quedado sin renta y por tanto ha recortado al mínimo sus gastos. Hay otros que tienen renta suministrada por el gobierno, pero aún así, como saben que todo es muy precario, pues la están ahorrando y por tanto no es que se haya mantenido el nivel de gasto con un nivel de producción mucho más bajo, sino que ha caído la producción y ha caído el gasto. Entonces, si se mantiene la producción baja y el gasto bajo, no tiene por qué haber inflación desde el lado real de la economía. Pero cuanto más rescaten los gobiernos, las rentas, los ingresos, cuanto más refloten la demanda, cuanto más intenten estabilizar el volumen de gasto en una situación de oferta contraída, evidentemente se producirá inflación real. Pero es que a mí me interesa, por lo que he destacado también antes, resaltar el riesgo de inflación monetaria. La inflación monetaria se produce básicamente porque hay una huida del activo financiero que actúa como numerario de precios, es decir, del papel moneda, de la moneda fiat que utilizamos. La moneda fiat, en última instancia, es una deuda del gobierno. Es una deuda fiscal, si lo queremos, pero es una deuda del gobierno. Y su valor está muy vinculado a la solvencia del gobierno. España ahora mismo no tiene un problema de solvencia, o el euro, mejor dicho, no tiene un problema de solvencia, porque aunque España pueda tener sus problemas de solvencia, por un lado, España parece que cuenta con el apoyo y con el rescate implícito del resto de países ricos de la eurozona, y además porque el euro es una deuda solidaria de todos los países de la eurozona. Entonces, como hay países muy solventes, pues aunque España no lo sea, pues su moneda aguanta. Si estuviéramos en la peseta sería otra cosa muy distinta, pero estando en el euro aguantamos. Ahora, si se llegara a dar el caso, confiemos en que no y en que esto termine antes, pero como hay mucha incertidumbre, vamos, no, es bastante arriesgado hacer cualquier tipo de pronóstico firme al respecto. Si se llegara a dar el caso de que la eurozona se endeuda muchísimo más, de que incluso Alemania se endeuda muchísimo, porque a lo mejor tiene que rescatar al Deutsche Bank, tiene que rescatar a sus automovilísticas, etcétera, y llegara a haber una huida del euro, o si queremos otros escenarios no tan radicales o tan negativos para el euro, al menos aparentemente, y es si hay un riesgo de que la eurozona se rompa, porque unos no quieren rescatar totalmente a otros y demás, ahí sí que podríamos tener inflación desde el lado monetario. Y desde luego, países pequeños, y ahí ya le dejo a Dani, la inflación monetaria sí que tienen que temerla muchísimo, porque si el Estado es incapaz de garantizar su solvencia, sus monedas se van a depreciar de todas. Gracias, Juan Ramón. Dani. Sí, bueno, añadiendo un poco a lo que contaba Juan Ramón, pues sí, evidentemente hay ese riesgo en Guatemala y además ya no es ni siquiera un riesgo, ya prácticamente es una seguridad de que esto va a ocurrir. ¿Por qué? Bueno, pues porque la forma en la que se hacen los quantitative easing en Estados Unidos o en Europa es la siguiente. El Banco Central se compromete a comprar en el mercado secundario un montón de títulos que usualmente, bueno, algunas veces son deuda pública y en esta ocasión y también en otros años ha sido deuda pública y algunos títulos de deuda privada, ya pueden ser bonos corporativos o sobre todo, en mucha mayor cuantía, bonos o títulos hipotecarios. Lo que hacen es cambiar de alguna manera la composición del balance de los bancos. Los bancos dejan de prestar a la economía privada y empiezan a comprar o empiezan a ¿cómo decirlo? Empiezan a soltar sus bonos y se los dan a los bonos que ya tenían antes y se los dan al sector bancario. Entonces, lo que hay es una composición de balance, claramente, los bancos buscan la seguridad y la Fed empieza, o el Banco Central Europeo empieza a comprar los títulos de deuda más arriesgados. ¿Qué es lo que hace el Vanguard? El Vanguard se sienta en una mesa, que no lo hacía ya desde hacía quizá 30 años, se sienta en una mesa, el presidente pone en el mismo salón al presidente del Banco Central y al ministro de Finanzas y les dice, ¿cuánto nos vamos a endeudar?
tanto. En este caso han sido 11.000 millones de quetzales. Y esos 11.000 millones de quetzales, ¿cómo los vamos? O sea, aquí hay un problema. Hay un mercado de deuda, como estábamos viendo antes, que no admite una cantidad enorme o que es incapaz de absorber tanta cantidad de deuda en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues se la vendemos al Banco Central. ¿Qué es vendérsela al Banco Central? Bueno, pues vendérsela al Banco Central es que el Banco Central automáticamente le abre una cuenta en quetzales, bueno, ya la tiene, pero le incrementa la cuenta en quetzales al gobierno en 11.000 millones de quetzales. ¿Esto es qué es lo que significa? Bueno, pues lo que significa es que tiene nuevo poder de compra y ni siquiera tiene que pasar por el mercado primario de emisión, y el Vanguard puede comprar todo lo que le dé la gana. Ya ha comprado 11.000 millones, puede comprar muchos más en el mercado, bueno, en nuevas emisiones de deuda. Entonces, al final, ¿esto cómo afecta a los precios? Pues afecta por dos lugares. El primer lugar es básicamente una teoría cuantitativa básica. No digo que sea lo más acertado, pero en este caso, pues simplemente están tirando un montón de nuevos quetzales a la economía. Y estos nuevos quetzales vienen respaldados por un título de deuda pública que curiosamente además está emitido a un tipo de interés mucho más bajo que el del mercado. Es decir, en términos puramente financieros, nos están haciendo trampas a todos. Podrían emitirlo a un precio de mercado y el Vanguard comprarlo al precio de mercado, pero ni siquiera está ocurriendo eso. El Vanguard lo está comprando a un precio mucho más bajo que el mercado. Entonces, al final lo que tiene es un mal activo. El Vanguard está monetizando un mal activo y cuando monetizas un mal activo, usualmente generas una inflación. Además, pasa lo siguiente, y es que el Estado de Guatemala se está endeudando, no solamente en este caso, sino se está endeudando de forma masiva con instituciones internacionales como el BID y como, bueno, algún banco de desarrollo más internacional. Se está endeudando también con el mercado interno y cuando puede también con el mercado externo. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que la deuda pública de Guatemala cada vez es más insostenible. Si el Vanguard tiene muchos títulos en su activo de deuda pública y en su pasivo tiene quetzales, de alguna manera, y esto pasa siempre en términos puramente financieros, el valor del pasivo está referenciado al valor del activo. Si el activo cada vez vale menos o se presume que va a valer cada vez menos porque va a ser el Estado de Guatemala incapaz de devolverlo, va a tener mucho problema para devolverlo, solamente por un tema financiero y de contaminación, si se quiere así, del activo hacia el valor del pasivo, el quetzal va a valer menos. El que salga menos significa un poco, como estaba hablando también antes Juan Ramón, que los mercados internacionales se va a depreciar y cuando se deprecian los mercados internacionales, tarde o temprano se terminará depreciando en los mercados nacionales también, es decir, aparecerá la inflación. Gracias, Dani. Gracias, Juan Ramón. Si quieren, solo para cerrar. Sí, dale, un comentario muy, muy breve. Yo creo que la cuestión que se tiene que plantear todo el mundo es: si los mercados internacionales no quieren deuda del Estado de Guatemala, ¿por qué sí van a querer los quetzales? Es decir, si el inversor no quiere deuda, ¿por qué sí quiere quetzales? Y si no los quiere, y si los intentas colocar, tendrás que bajar el precio, y eso es la depreciación. Gracias, Juan Ramón. De hecho, para cerrar esta pregunta, que hay muchas de las preguntas son diversas, pero van más o menos enfocado a esto, digamos. Y entonces, la inflación, el tipo de cambio era 1. Ya vemos que tenemos un movimiento ambiguo, digamos, como nos decía Juan Ramón, entre producción y demanda. Pero antes de que iniciara la deflación, que es lo que la gente está preguntando, sí vamos a tener una deflación en ausencia de la intervención estatal. Antes de que empezara, si es que iba a haber deflación, los bancos centrales ya están inflando la economía, digamos, a través de 2 mecanismos. Dani los ha explicado bien. ¿Creen ustedes que hubiera habido, que esa es una de las preguntas más repetidas, creen ustedes que hubiera habido una deflación si no hubiera habido actuación concreta del Banco Central? Hombre, probablemente habría habido deflación si hubiésemos tenido un colapso generalizado de la economía. Es decir, si se empieza a liquidar toda la economía porque hay una crisis de liquidez, pues, aunque es verdad que ha habido una contracción de la oferta muy fuerte, la contracción de la demanda habría sido mucho mayor y mucho más persistente, que yo creo que esta es un poco la clave. Esperamos o confiamos en que el parón de la oferta, al menos a los niveles cuasi absolutos de ahora, no dure mucho. Duren 2, 3, 4, 5 meses, que ya sería mucho, pero no dure mucho más. Ahora, si la economía se viene abajo, si empiezan a quebrar empresas, a liquidarse empresas, si tenemos parados que no son no ocupados temporales, sino que son personas que no pueden encontrar empleo porque
no son demandados por ninguna empresa, dado que muchas empresas han desaparecido, pues ahí sí que tenemos una contracción muy fuerte y persistente del gasto en consumo, del gasto en inversión y, por tanto, probablemente tendencia a deflación más que a inflación, sí. O sea, el único caso en el que podría pensar en inflación es para algunos países donde esta situación degenerara tanto, pero esto, claro, ya sería el apocalipsis prácticamente, que el gobierno también cayera, es decir, que también hubiese una quiebra gubernamental. La economía se destruye tanto que el gobierno es incapaz de financiar sus gastos y, por tanto, recurre a la monetización de deuda en ausencia de recaudación tributaria, y ahí sí, ya hay directamente una huida también de la moneda, una huida de activos o pasivos gubernamentales y, por tanto, de depreciación de los mismos. Gracias, Juan Ramón. Dani, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, bueno, básicamente estoy de acuerdo, no hay mucho más que añadir, simplemente comentar que, o sea, de alguna manera, cuando hay una crisis económica, lo que hay es una destrucción de crédito muy fuerte. Y cuando hay destrucciones de crédito, por cómo funciona hoy en día también nuestro sistema bancario y monetario, hay destrucciones de moneda. Entonces, si no tienes esa intervención de la que estábamos hablando antes, lo que esperarías es una destrucción de moneda bastante importante, incluso mucho más importante que la destrucción del tejido productivo. Entonces, lo que tiendes a esperar mucho más es a una deflación. Otra vez, en el caso de Guatemala no tiendes a esperar esto básicamente porque el Estado está poniendo todos los medios que él tiene a su disposición para quebrar. Entonces, si pones todos los medios a tu disposición para quebrar, pues vas a terminar quebrando. O sea, si tensas la cuerda, la rompes y cuando la rompes aparece la inflación. Entonces, el análisis internacional yo creo que iría un poco más por el lado de posible, o yo diría, es más posible una deflación que una inflación, y el análisis nacional, en este caso de Guatemala, yo diría que es mucho más a una inflación que una deflación. Gracias, Dani. Luis Pedro, no pone apellido, nos pregunta si creemos que puede haber un pánico bancario, porque dice que ve empresas, digamos, moviéndose a cash. No quiero contestarla yo porque me emociono, pero se las dejo a ustedes, ¿no? Luis Pedro pregunta eso. Y tenemos otra pregunta de Pedro Molina que nos dice algo que creo estar de acuerdo, digamos, nuestros compatriotas en Estados Unidos habitualmente trabajan en el sector informal, o hombre, son ilegales, y trabajan muchísimos, por ejemplo, en California, que es de donde más vienen remesas de recoger temas agrícolas, que no están totalmente paralizados. Entonces, nos pregunta si creemos que puede haber un efecto rebote, es decir, que va a haber un shock temporal y que de repente va a estar como retenida en un corral y después va a haber un shock positivo en remesas. Esas dos preguntas para los dos. Bueno, yo sobre la segunda no tengo mucho que decir porque no conozco bien la economía de Guatemala, eso mejor que lo diga Dani. Simplemente sí aclarar que en general creo que un escenario no inverosímil es que sí que veamos un rebote muy significativo en la actividad, pero que no va a ser ni mucho menos tan intenso como la caída previa. La previsión ahora mismo para España es que el PIB se puede terminar hundiendo un 5%, un 6%. Claro, este trimestre a lo mejor cae un 20 o un 30, con lo cual los siguientes subirán, pues no sé, un 15, entonces es un crecimiento muy acelerado, claro, pero que no compensa el anterior. Incluso es dudoso que en 2021, aunque crezcamos todo el año, lleguemos a compensar la caída neta de este año. Eso en cuanto a actividad. Luego ya el tema de las remesas y demás es mejor que lo conteste gente que conoce bien la economía de Guatemala. Sobre el pánico bancario, yo creo que hemos de cambiar un poco el chip de lo que significa un pánico bancario en la actualidad. ¿Bien? Hoy las grandes empresas no tienen los depósitos en el banco. ¿Bien? Es decir, hoy los saldos de tesorería de las grandes empresas no están en el banco. Por tanto, los pánicos bancarios que se puedan dar como consecuencia del miedo y la incertidumbre no se dan con respecto a la banca. Eso no significa que la banca no pueda tener sus propios pánicos, pero que el pánico no se va a manifestar donde muchos esperan que se va a manifestar. ¿Dónde cabe esperar que se manifieste un pánico bancario? Pues en parte donde estaba comentando antes, de lo que estaba hablando antes Dani, en el mercado de repos. Es decir, muchas empresas, grandes empresas, insisto, no tienen sus depósitos en la banca y no lo tienen por dos razones fundamentales. Una, los depósitos bancarios no pagan ningún tipo de interés. Dos,
En la banca solo están libres de riesgos los primeros 100.000, 200.000 dólares. ¿Para qué una gran empresa va a meter 1.000 millones de dólares en un banco asumiendo un riesgo gigantesco si quiebra ese banco para no obtener ninguna rentabilidad? Con lo cual, lo que hacen estos grandes tenedores de liquidez, estos pools de liquidez, como son grandes empresas, fondos y demás, es aparcarla en otros sitios, como fondos monetarios o el mercado de repos. Y es ahí donde cabe esperar que se produzcan pánicos. ¿Qué han hecho los bancos centrales para evitar estos pánicos? Facilitar mucho que esos activos con los que se efectuaban operaciones repo puedan descontarse en el Banco Central para así proporcionar liquidez también a las empresas. Es decir, han puesto las herramientas para evitar estos pánicos de liquidez. Eso no significa, sobre todo si no hay una intervención directa en esos mercados, que se eviten o se protejan absolutamente frente a los pánicos, pero desde luego sí es ponerle dificultades o ponerle obstáculos a que se terminen materializando. De todas formas, estas herramientas son formas de socializar la liquidez, porque claro, cuando lo contamos parece que solo decimos los beneficios y no estamos diciendo los problemas que tiene. Esto es gente que no tiene liquidez, nos la está quitando a todos los demás a través de una socialización de deuda vía Banco Central. Sí, bueno, simplemente si se van a dar o no se van a dar pánico bancario, ya se ha dado, que es un poco lo que está hablando Juan Ramón, ya se ha dado pánico, claramente. Marzo ha sido un mes de pánico, en el mercado de repos ha sido loco, pero loco. O sea, si alguien ha podido seguir un poco este mercado, lo que ha visto es que ha tenido esa huida hacia la seguridad que yo hablaba antes, era una sobre demanda constante durante prácticamente todo marzo en los repos que hace la Reserva Federal, o que hacía la Reserva Federal, porque ya no los hace, ahora voy a hablar por qué no los hace. Pero en general esto ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido el momento de pánico bancario, ya lo hemos vivido. No sé si vendrá otro, pero desde luego ya hemos tenido un pánico bancario. Esto ha parado con el quantitative easing nuevo. El quantitative easing nuevo lo que ha hecho es tirar esa liquidez al mercado y la Fed ha tenido que dejar de hacerla, ha tenido que dejar de tirar esa liquidez en forma de repos. Entonces, ya no vivimos un pánico bancario, pero lo hemos vivido. No sé si lo vamos a volver a vivir. Sobre remesas y rebote. Perdón, sobre pánico bancario en Guatemala. Funciona como un país más tradicional, lo que tiene que ver con banca. En este sentido, pues no tenemos unos mercados financieros desarrollados. Hay una bolsa, pero que la bolsa es un intercambio de títulos públicos y usualmente solo van los bancos allí. Entonces, ¿cómo se ve el pánico financiero? ¿Cómo se puede ver? Bueno, pues ya hemos visto que hay colas en los bancos y aquí es más tradicional. Y no sé si esto es algo que se puede decir porque en Guatemala hay una ley que, bueno, no sé, espero que me proteja en la embajada española si pasa cualquier cosa, pero sí creo que el pánico bancario lo hemos empezado a ver y creo que también hemos tenido unos cuantos días de pánico bancario aquí, coincidido curiosamente con los días de pánico bancario en el mercado de repos. Y es que ha habido en un día se movió el quesal que no se mueve nunca, es una de las monedas más estables de Latinoamérica, entre otras cosas, porque no se transa mucho financieramente, pero en esos días, hace un par de semanas, lo que vimos es que el tipo de cambio se movió de 7,60 o 7,70 a 8,15. Es una barbaridad, que no se había movido tanto desde el 2009, y en el 2009 no se movió con tanta virulencia en un día. Nunca, que yo sepa, solo en los años 80 se había movido con más virulencia en un día. Entonces ya hemos tenido un pánico bancario también en Guatemala. Lo que pasa es que ha sido un pánico relativamente efímero. Esto significa que no vaya a venir algún otro en el futuro o que el pesar no se vaya a apreciar más como vaya a haber inflación, como estamos viendo ahora. Y cuando la gente espera que haya inflación, pues rápidamente se mueve a los dólares lo más rápido posible. Sobre las remesas, que es uno de los... no sé si se me escucha, Clinton. ¿Se me escucha? Sí, vale. Sobre las remesas y el posible rebote. Hoy mismo vamos a sacar un artículo, lo va a sacar Olaf, así que le voy a quitar un poco, o sea, voy a utilizar sus datos y le voy a quitar la primicia a él, pero él está anticipando que la remesa se puede caer entre un 40 y un 50%. Lo que estamos viendo ahora y los operadores en el mercado en Guatemala, los bancos, lo que estaban diciendo es, bueno, se ha puesto restricciones en Los Ángeles a salir a la calle, entonces, pues si te pone una restricción a salir a la calle, no puedes mandar la remesa o se te dificulta mucho mandar la remesa. Entonces, esto es simplemente una V. O sea, hoy cayó, pero la semana que viene incrementará de nuevo.
Yo no lo creo. Yo creo que el desempleo en Estados Unidos ya lo hemos visto, ya en prácticamente 2 semanas se ha incrementado en 10 millones de personas, que es una barbaridad. Y esto significa que la gente, los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, pues también van a sufrir esto. Y si van a sufrir esto, pues van a empezar a mandar menos remesas. Y para que nos hagamos una idea, la remesa media que se mandaba, y esto creo que Clinton lo sabe mejor que yo, pero la remesa media que se mandaba en 2007-2008 eran aproximadamente por persona y año unos $4.000, la que se manda hoy en día son 7.000. Es decir, la posibilidad de que la caída sea mucho más abrupta que en el año 2008, creo que ha incrementado bastante. Entonces, incluso si se da cierto rebote, estoy un poco de acuerdo con Juan Ramón, este rebote no va a ser ni mucho menos lo que esperarías no vas a llegar al mismo nivel que estábamos hasta hace un mes. Y además los mercados, por muy eficientes que sean, como son en Estados Unidos los mercados de trabajo, no se recuperan tan rápido como el resto de actividad económica, es decir, llevan un lag y llevan un retardo. Entonces esto puede durar, pues en el mejor de los casos, que sea una crisis de nube y que se salga rápido, el desempleo lleva un lag un retardo un poquito más fuerte. Entonces esto no se va a arreglar cuando todo el mundo vuelva o cuando se normalice la actividad productiva. Gracias, Dani. Yo solo quiero hacer una matización, digamos, sobre el tema del tipo de cambio en Guatemala, que creo que es uno de los temas, es el tema más votado, digamos, tipo de cambio, inflación y los ahorros a largo plazo. Yo te diría, digamos, que el efecto en Guatemala, por lo menos por un tiempo, no sé qué tan prolongado, pero por lo menos en los próximos 6 meses, no creo que vaya a haber un efecto grande, porque el Vanguard, como lo hemos leído, digamos, en diferentes artículos de Market Trends, que estos artículos los pueden seguir en Market Trends, pues pongan Google Market Trends, y ahí tienen todos estos análisis. Si mal no recuerdo, iban por 10 meses de reservas monetarias internacionales, y está por arriba de todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Banco de Guatemala tiene mucho campo de acción para mitigar, digamos, el efecto en el tipo de cambio. Clinton, tiene menos de lo que parece, porque esto es algo que es un artículo que estoy haciendo ahora. El Banco de Guatemala había sido un banco muy, muy tradicional en su manejo de reservas y siempre había comprado títulos de cortísimo plazo de Estados Unidos, que es algo, pues, normal. Lo normal, es lo que tienen que hacer los bancos centrales, básicamente porque en cualquier momento van a tener que defender su moneda, como en este momento. Ahora mismo, y desde el año pasado, desde el 2018, cambiaron su política de inversiones y están súper invertidos. De hecho, tienen la mayor parte de su cartera de inversiones en MBS, en Mortgage Backed Securities. Entonces, cuidado, porque este mercado todavía no se ha caído y, curiosamente, el precio de los MBS no se ha caído. Si no lo están liquidando ahora, deberían hacerlo, porque yo creo que sí se puede llegar a caer en el futuro. Bueno, esperemos que lo hagan. Bueno, pasemos a otra pregunta. Última matización sobre los ahorros del sistema financiero. Yo creo, al final, digamos, que el peligro que tienen los ahorros a largo plazo es en depreciación de la moneda. Creo que el Banco Central va a actuar lo que tenga que actuar para garantizar cualquier tipo de situación que enfrente el sistema, pero creo que el efecto, digamos, que pueden tener los ahorros de las personas es el efecto inflacionario. Creo que es el peligro que más corremos. Y si quieren, pasamos a la siguiente pregunta, aquí hay una pregunta interesante, digamos. Tenemos 2 situaciones totalmente diferentes, digamos. Vernon Schmidt, el Premio Nobel de Economía, publicaba hace unos días un artículo donde él decía que esto no era igual que 2008 porque él no miraba una crisis previa, creo que lo discutimos con Dani en algún lugar y en algún momento, sino que era un freeze de la economía y que la economía se iba a recuperar muy rápido. La pregunta que les lanzo es, digamos, Dani un poco tiene la posición de que la recesión ya venía, y si es una economía mundial donde la recesión ya viene, con un trigger y un acelerador, digamos, que es el COVID y las prohibiciones a la producción, es mucho más fuerte. Y si no estábamos en recesión, digamos, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre estos 2 tipos de inicios de esta crisis? Yo ahí tengo dudas de si estábamos a las puertas de una recesión o no. Es obvio que había tensiones muy, muy, muy graves de liquidez. Tanto la inversión de la curva de rendimientos como las tensiones en el mercado de repos, era evidente que había un pánico de liquidez. Lo que no tengo tan claro es si ese pánico era
provocado por malas inversiones reales dentro de la economía o porque justamente estaba habiendo una política de normalización monetaria, como lo llamaban, de la Reserva Federal, de drenar liquidez y, por tanto, que era lógico que tensionara el mercado, incluso que tensionara aquellas partes más ilíquidas del mercado. A mí, en general, para anticipar una clara recesión, no solo necesito ver tensiones en el mercado de liquidez o en el mercado financiero, sino también tensiones en los mercados reales. Y eso es lo que quizá no terminaba de ver del todo. Es decir, no veía un recalentamiento en el mercado de ningún factor productivo, no veía un cuello de botella por ningún lado. Lo empezaba a ver en Estados Unidos, eso sí, en Estados Unidos el mercado laboral y en particular el tramo no cualificado del mercado laboral, pues estábamos en máximos de subidas de salarios desde hacía 10, 15 años. Y probablemente si la cosa se hubiese prolongado un par de años más, sí que habríamos tenido muchos elementos para una recesión. No sé yo si estaban los elementos puestos como para una recesión inmediata, eso es lo que tengo más dudas. Sobre todo en el caso ya no de Estados Unidos, sino de España. En España creo sinceramente que no había malas inversiones generalizadas, puede que hubiese un gobierno deplorable, eso sí, y luego una situación económica europea que no ayudaba al crecimiento, pero en España no veo desequilibrios generalizados, o no veía desequilibrios generalizados por ningún lado, salvo quizá la deuda pública, pero que la deuda pública es importante para la situación actual, no para la previa. En ese sentido, la situación de España, por ejemplo, sí creo que se acerca mucho a lo que decía Vernon Smith, es decir, una economía que, si tiene suficiente flexibilidad, suficiente libertad, puede reincorporarse más o menos, hombre, las pérdidas son pérdidas, pero puede reincorporarse bastante rápido, porque en efecto no es lo mismo 2008, donde la economía tenía que reajustarse muchísimo, que ahora, en el caso de España, donde gran parte del tejido productivo era sano. Otra cosa es lo que decía antes, que esto se prolongue, lleve a colapsos, a cierres de muchas empresas y entonces se fuerce una liquidación de la economía, no porque la economía sea insana, no porque tenga desequilibrios, sino porque no tenía liquidez y se la han cargado con el parón. Y ahí pues sí que podríamos tener una recuperación mucho más lenta, porque no es que hemos congelado una economía y al día siguiente, cuando la descongelamos, vuelve a estar en su forma previa. No, la hemos congelado, una parte ha muerto por sufrir demasiado frío, ¿no? Por hipotermia, y ahora necesita reconstruirse. Y eso requiere de tiempo y no va a ser inmediato si se prolonga esta situación. Gracias, Juan Ramón. Dani. Pues bueno, en términos financieros yo sí veía, como estábamos comentando, problemas muy, muy graves. Y de hecho hay algo bastante divertido. Se dice que las 4 palabras más peligrosas en las finanzas son esta, vez, es, diferente. Entonces, pues se había dado la vuelta a la curva de tipos. En Europa no se había dado la vuelta, curiosamente, aunque prácticamente estaba plana. Y bueno, creo que Europa tenía algunas ventajas, en general Europa, o la eurozona más bien, como región económica, y es que ese recalentamiento se veía mucho menos que en Estados Unidos, en los sectores reales, aunque Europa también estaba en mínimos de desempleo desde el 2007. No es el caso de España, claramente. España no estaba en mínimos de desempleo. Europa sí. Y Europa también tenía una gran ventaja sobre Estados Unidos, es que había crecido sin deuda. Es verdad que había crecido bastante menos, pero había crecido prácticamente sin deuda, solo con deuda pública. Eso sí, la deuda pública pues o se quedó alta y ahí se quedó, pero cuando vemos, por ejemplo, el balance consolidado del sistema bancario europeo no ha crecido desde 2007, 2008, está prácticamente plano. Entonces, esto cuando te viene, en términos de fragilidad, que es lo que estábamos hablando antes, creo que Europa, tanto financieramente como en términos productivos, estaba mejor preparada para aguantar este choque que lo que podría estar Estados Unidos. Estados Unidos claramente sí tenías un mercado muy, muy caliente de deuda, de que aparte había crecido muchísimo. La deuda corporativa, no tanto la de las familias, pero la corporativa sí había crecido muchísimo. Todo el tema de la recompra de acciones, que viene siendo noticia desde hace ya es casi, no sé, mínimo un lustro, tipo de interés prácticamente cero. Lo que han hecho es en Estados Unidos es que las compañías de forma un poco agresiva han ido disminuyendo equity y han ido incrementando deuda. Entonces esto claramente te han ido colocando en una situación de fragilidad. Cuando te viene un shock, que es lo que ha pasado ahora, no estás preparado para ese shock. Y sí se ve un clarísimo, que también lo has contado tú, Juan Ramón, un clarísimo recalentamiento en
en el mercado laboral. La gente estaba diciendo, pero mira qué bien le va a Estados Unidos, tiene el mínimo desempleo en latinos, tiene el mínimo desempleo en negros, tiene el mínimo desempleo, o sea, entonces, qué bien funciona, ¿no? Sí, pero curiosamente antes de las recesiones eso es claramente lo que tiende a pasar siempre. Entonces, yo sí creo que en Estados Unidos se veía mucho recalentamiento y China ya empezaba a tener graves problemas, aunque uno también no sabe hasta cuándo llega la capacidad de la economía china de admitir nueva deuda, sobre todo porque tiene unos niveles de ahorro brutales. Entonces, creo que eso sostiene una capacidad de deuda que no vemos en otros lugares. Pero China, todo el problema del shadow banking que tienen, creo que es algo que también era para ponerle ojo. Entonces, bueno, por resumir, básicamente sabemos que las economías que no han crecido tanto antes de una recesión o que han crecido menos con menos desequilibrios productivos, como creo que puede ser Europa, usualmente lo pasan mejor en la recesión. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania, pasó una recesión en 2004 cuando todo el mundo estaba de fiesta y de juerga, ellos pasaron una recesión y ¿qué pasó? Pues llega 2007 y están muchísimo mejor preparados que nadie. Ya arreglaron sus problemas internos, no tienen problemas de desequilibrio financieros o menos. Entonces, creo que esto, sin ninguna duda, te hace fuerte, te hace muy fuerte contra una recesión. En el caso concreto de Guatemala, Guatemala está en una situación relativamente similar. Sufrió una especie de crisis interna en 2015-2016, una crisis interna que no impactó tanto en el PIB, porque fue sobre todo una crisis del sector de manufactura y no es tan grande el sector de manufactura en Guatemala en comparación con el resto de la economía, y las remesas pues han ayudado a esa recesión interna productiva, ayudaron mucho a paliarla. Creo que Guatemala, en comparación con otros países de la región, como puede ser Costa Rica, que está hecho un desastre financieramente, es mucho más resiliente y resistente a los problemas y a la crisis económica y a la recesión que sin ninguna duda vamos a vivir. Gracias, Dani. Tenemos una pregunta muy concreta de Borja Teruel, que es de las más votadas, que estaba un poco dirigida a Juan Ramón, que es: ¿cuáles son los mejores análisis que han leído en los últimos días acerca de los efectos del coronavirus en la economía mundial, específicamente en la española? Y aprovecho para hacer otras dos que son más o menos similares y que están siendo muy votadas por JD y por Juan Pablo Ortega, que se refieren a Guatemala y hablan del PIB per cápita. Digamos, si estamos esperando una contracción del PIB global, digamos, el PIB per cápita, dice, probablemente podrá crecer negativamente. Esto lo hace Juan Pablo Ortega. Y JD nos pregunta que es una pregunta concreta. Sabemos que tenemos caída en la producción, sabemos que potencialmente tenemos inflación. ¿Qué hacer? Análisis buenos sobre el impacto del coronavirus en la economía española. El problema es que creo que son todo análisis muy parciales. Hay análisis técnicamente muy buenos, como el de Rafael Domenech y otros que recientemente han publicado una estimación de cuánto puede terminar, Javier Ferri también, terminar hundiéndose el PIB en España. Y bueno, eso técnicamente está muy bien, ¿no? Nos proporciona herramientas muy útiles para quienes intentamos hacer un análisis más amplio. Es decir, ese paper no considera el riesgo, por ejemplo, de crisis financiera o incluso de crisis de deuda estatal. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, no porque necesariamente vaya a suceder, pero claro, si solo te concentras en cuánto va a caer el PIB y el empleo, creo que estás dejando fuera muchos riesgos potenciales muy grandes y muy importantes. En cuanto a finanzas internacionales, a ver, quizás sea una recomendación genérica. Han escrito también durante esta crisis y con sus implicaciones. No me gustan muchas de sus conclusiones, pero aún así yo suelo recomendar que para temas financieros hay que leer a Perry Merlin, que entiende muy bien el mundo financiero y también ha escrito sobre qué hacer en esta crisis. Bueno, él sigue con su tesis de que el Banco Central tiene que ser un dealer de última instancia. Personalmente no coincido en eso, aunque, bueno, no digo que no tenga nada de razón, pero le veo más contras que pros. Y también creo que es muy interesante leer a un coautor de Perry Merlin, que además estudia mucho la banca en la sombra y también ha escrito sobre cómo la interrupción de las cadenas de suministros globales son en última instancia interrupciones de las cadenas de pagos globales y por tanto puede dar lugar a una crisis financiera, que es Zoltán Pozsar. Entonces, en ese sentido, creo que ambos autores
dentro del ámbito financiero y muchas veces escribiendo casi en abstracto, sin estudiar economías específicas, es de lo mejor que se puede leer. Gracias, Juan Ramón. Dani. Sí, bueno, por la pregunta concreta que se me refería a mí, si va a caer el PIB per cápita, sí, claro, claro. O sea, no hay mucha. Nosotros con Olaf estimamos cuánto podía llegar a caer la economía guatemalteca con diversas maneras. De hecho, realizamos hasta un GDP Now, que es lo que hace básicamente dos de las reservas federales de Estados Unidos, o dos oficinas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en este escenario la economía caía un 0,4%, que tampoco es una barbaridad, pero un poco como estaba comentando antes también Juan Ramón, este trimestre, sobre todo el segundo, va a ser un desastre y después se va a recuperar de forma leve. Y hicimos otra que creemos que, y de hecho es más pesimista, pero creemos que puede ser el escenario, es calcular una elasticidad del crecimiento de Estados Unidos y cómo va a crecer Guatemala en relación a cómo crece Estados Unidos. Como hemos contado antes, Guatemala se comporta como una región de Estados Unidos, una región pues, no desarrollada de Estados Unidos, pero una región al fin y al cabo. Entonces, si lo que hemos hecho es calcular o utilizar el crecimiento que esperan los principales bancos de inversión, calcular el mediano de ese crecimiento para Estados Unidos y la elasticidad con Guatemala, y ahí nos sale un crecimiento negativo o una caída del PIB para este año de 2020 del 3%. 3% es un montón. Especialmente para la economía guatemalteca, que es bastante estable. Entonces, una caída de un 3%, teniendo en cuenta que hay un incremento poblacional más o menos todos los años de un 1,5%, es una caída en el PIB per cápita de un 4,5%. Entonces, sí, claro, se cae el PIB per cápita. Ok, gracias, Dani. Tenemos ya pocos minutos para ir concluyendo, pero tenemos un par de preguntas que han estado dándole muchos likes, que son muy populares. Y entonces, por ejemplo, voy a contestar una, creo que muy sencilla, que si alguien quiere ahondar en eso, pero fue lo que me refería al principio de la transmisión. ¿Qué acciones individuales podrían sustituir la tarea del Estado en el manejo de esta pandemia? Por ejemplo, digamos, en Guatemala empezamos a ver que si no estuviera totalmente la economía no está totalmente frisada y hay cierta capacidad de gestionar tu actividad diaria con precauciones. Y estamos viendo, por ejemplo, que algunos mercados cantonales empiezan a tener prácticas de prevención porque hay que hacerlas. El problema que tenemos que con las acciones estatales que inhiben totalmente todas las acciones individuales. Y entonces, si se equivoca esa acción estatal, nos vamos todos en un hoyo. En cambio, si permitimos que hayan diferentes experimentos sociales, digamos, vamos a encontrar algunas alternativas antes que si lo hacemos a través, digamos, de una paralización total de la economía. Eso muy rápido contestado. Por supuesto que vamos a ahondar en eso. Hay autores que estarían de acuerdo conmigo, como Nozick, creo yo, y autores, digamos, inclusive en el pensamiento liberal, como Hayek, en Derecho, Legislación y Libertad, en el volumen 3, habla de los emergency powers y piensa que debería de actuar el Estado antes de que las personas. En fin, es para mucho. Pero hay otra que está muy votada y nos preguntan qué podemos esperar del mercado inmobiliario. Y esto para los dos, tanto en España como en Guatemala. Bueno, yo solo sobre acción estatal recomendar un post bastante reciente de Scott Sumner, Libertarianist Dodged a Bullet, esquivó la bala, ¿no? Resumiendo muchas de las intervenciones nocivas que han agravado esta crisis en Estados Unidos, ¿no? Porque básicamente se está diciendo, no, es que esto reivindica el papel del Estado. Hombre, pues el Estado ha cometido muchísimos fallos que van a costar muchísimas vidas, más allá de la cuestión de si el parón era necesario o no. Yo creo que el parón podía ser necesario llegado a cierto punto. Efectivamente, podríamos decir que es un fallo de mercado, porque, a ver, si el mercado pudiese internalizar perfectamente la externalidad negativa que está generando cada contagiado sobre terceros, es decir, si yo salgo a la calle, me contagio y contagio a otros y he de indemnizar a aquellos que he contagiado, evidentemente no haría falta que el Estado decretara nada. Todos nos quedaríamos en casa por el riesgo muy alto de indemnizaciones monstruosas a terceros infectados. Ahora, individualizar la responsabilidad de tú has contagiado a este y por tanto tienes que indemnizarle, tiene unos costes de transacción monstruosos y por tanto si la libertad no va pareja a la responsabilidad del daño causado, todos sabemos que el resultado no tiende a ser armonioso, no tiende a ser eficiente y por tanto ahí pues podemos tomar medidas de brocha gorda como el distanciamiento social indispensable para conseguir derrotar
la pandemia. ¿Qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Hombre, a ver, el mercado inmobiliario se mueve por dos elementos: expectativas de renta futura y tipos de interés, o acceso a la financiación, más en general, si lo queremos. Creo que acceso a la financiación muchas personas la van a ver muy enormemente restringida, al menos a corto o medio plazo. Cuando se normalice la cosa ya será distinto, pero a corto o medio plazo la liquidez se está reorientando hacia otras cosas, que es básicamente mantener todo en funcionamiento cuando está todo parado, y las expectativas de renta futura pues van a caer. Entonces va a haber menos apetito de capacidad de endeudarse para afrontar gastos futuros grandes, y eso significa que la demanda inmobiliaria se va a resentir. Gracias, Juan Ramón. Dani. Así. En principio, si no eres anarquista, se supone que el Estado, y eres minarquista o consideras que el Estado debería tener alguna función, pero muy, muy pequeña, y básicamente, en mi punto de vista, es que debería tener una función de protegerte de las externalidades negativas. Es decir, si hay alguien, no fomentar las positivas, pero al menos defenderte de las negativas. Si hay alguien que incluso de forma inconsciente, porque muchas de las, muchas de las transmisiones son de forma completamente inconsciente. Si fueras consciente de que tienes el virus, te cuidarías un poco más, pero en ese caso a lo mejor sí está justificada la intervención del Estado. El problema es qué tipo de intervención, que es un poco también lo que hablaba Juan Ramón. Si cerrar la economía tiene o no tiene ventajas, y si las tiene, bajo qué condiciones. Podría tener ventaja cerrar la economía durante quizá 2 o 3 semanas, si a la vez hay una serie o un plan detrás para intentar tomar acciones que de alguna manera aíslen los focos del virus. Yo tampoco soy tampoco soy infectólogo, o no sé cómo se llamará la palabra, pero en principio la idea básica es: el Estado tiene que tener un plan detrás, si es que no nos va a permitir salir a la calle y seguir con nuestras actividades normales. Y ese plan, ya sabemos que ha funcionado en otros lugares, es testeos masivos. Por mucho que el presidente de Guatemala dice que no, los testeos masivos funcionan, y funcionan bastante bien. Y luego, pues evidentemente, crear las condiciones para que haya una información sobre la pandemia. No necesariamente que la tenga que centralizar el propio Estado, pero que haya una información, y que esa información pueda crear una especie de conciencia social. Creo que esta conciencia social ya se ha trasladado, es decir, en Guatemala yo lo veo, al menos en Ciudad de Guatemala yo lo veo bastante claro. La gente sí sale con mascarillas, tiene mucho cuidado al tocar las cosas, se lava mucho las manos. Eso es algo muy positivo, son acciones individuales. El Estado lo que puede hacer es intentar fomentar eso. El Estado de Guatemala, curiosamente, lo ha hecho bastante bien. El Estado de España lo ha hecho fatal, porque durante mucho tiempo ha dicho que eran alarmismo, y que eso no tenía nada que ver con la o sea, que no había el cisne gris que hablábamos antes, no había ninguna probabilidad. La probabilidad era tan pequeña que era mejor no hacer nada, que nos íbamos a alarmar. Entonces, sí, visto así, pues el Estado tiene algo que hacer. Quizá lo que ha hecho y lo que tiene que hacer es muy diferente. Y luego, mercado inmobiliario. Quizá el mercado inmobiliario se comparte el análisis para Guatemala que ha hecho Juan Ramón para España, con el añadido de que aquí teníamos una burbuja. Ya pues hemos mostrado en varios artículos, sobre todo Olaf y yo en un par, que hay una burbuja inmobiliaria muy grande en Ciudad de Guatemala. Y esta burbuja inmobiliaria es como caer sobre mojado. Tienes una burbuja, una oferta para una demanda que no existe, por una demanda que es mucho menor a la que tú estás estimando, y además se va a juntar ahora que el acceso a financiación, como he comentado antes, sobre todo en Guatemala, se va a ver muy, muy limitado, básicamente, pues porque se cierran los mercados para nosotros. Si se cierran los mercados para nosotros, la vivienda vive del crédito, es uno de los sectores que más vive del crédito. Se muere el crédito, se muere la vivienda. Y el segundo punto es: ya hay una burbuja, es decir, ya tienes una sobreoferta. Y quizá el tercero es que además vamos a sufrir una recesión económica, y es uno de los mercados más cíclicos que existen. Entonces, los 3 puntos son la muerte, literalmente, del sector inmobiliario en Guatemala. Y curiosamente ellos lo saben, y por eso están haciendo el lobby que están haciendo en el Congreso para pasar leyes de infraestructura pública, porque saben que tienen que dedicar a algo sus factores productivos. Entonces, los mejor conectados políticamente ya están consiguiendo leyes de vivienda, para construir vivienda, o leyes de obra pública. La están consiguiendo, han conseguido muchísimos millones en el Congreso para esto, a pesar de que tiene que ver absolutamente nada con una emergencia sanitaria.
pero lo están haciendo, lo están consiguiendo y simplemente ellos lo saben, ellos lo ven y qué mejor guía de acción que la propia gente que está en el mercado y cómo ve su propio mercado. Gracias, Dani. Nos estamos acercando al final y yo creo que hemos tratado de contestar todas las preguntas que más han sido votadas. Voy a hacer un pequeño cierre y como empecé un poco la transmisión, creo que hemos estado en una cultura, digamos, que creo que sobre todo viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde creemos que los estados son todopoderosos y hay teorías filosóficas que lo respaldan, como por ejemplo la de Rawls, digamos, y pareciera ser, digamos, que nos han vendido una noción de que el Estado es capaz de garantizar la no tragedia que significa la vida, en el sentido nietzscheano del nacimiento de la tragedia, de que hay cosas inesperadas, cisnes negros, diría Taleb, o circunstancias existenciales que no podemos controlar. Yo quisiera cerrar con esta gráfica, que fue la que presenté al principio, países de la OCDE, y uno esperaría una relación, digamos, negativa entre capacidad estatal instalada y su respuesta ante las muertes. Es complicado, pero tenemos que aceptar que hay circunstancias que son inmanejables, digamos, en un sentido literal, de que no podemos controlarlas, sino que tenemos que irlas mitigando y que vamos a aprender en un sentido puramente hayekiano, de que tenemos que ir aprendiendo cómo lidiar con esto que realmente no lo habíamos tenido. Pero en la medida que inhibamos, experimentos privados, digamos, policéntricos, comunitarios y de personas individuales que vayan encontrando de alguna u otra forma la mejor forma de lidiar con esto, más tarde nos va a costar más en términos de vidas y en términos de muchísimas cosas. Probablemente el Estado tiene una función y eso lo tenemos que ir descubriendo también, pero seguramente, digamos, tratar de hacerlo todo no es posible. Por ejemplo, digamos, liberalización de pruebas, liberalización de tratamientos, esas cosas creo que podrían ayudarnos muchos en todo el mundo. Los españoles tienen un ejemplo claro de que un gobierno actuando como ha actuado el gobierno lleva a todo un país a un potencial desastre. Creo que hay que dejar, digamos, los ensayos individuales funcionar. Juan Ramón, Dani, muchas gracias. Si tienen alguna frase, algún comentario de despedida, estamos por terminar nuestro Facebook Live y muchas gracias a los que asistieron. Nada, muchas gracias a todos vosotros por la invitación y simplemente pues instar por un lado a la gente a que siga siendo responsable porque no hemos derrotado ni mucho menos a la pandemia y por último pues también un poco de esperanza y que intenten ver más allá en el horizonte cuando esto lo peor al menos haya pasado y podamos volver a una cierta normalidad en nuestras vidas, responsabilidad y esperanza. Muchas gracias, Juan Ramón. Dani, ¿quieres despedirte? Sí, bueno, nada, solamente hacer un comentario muy, muy breve. Es el momento de no hacer barbaridades económicas, ya no voy a decir de aprobar las mejores leyes del mundo, es el momento de no hacer barbaridades económicas, es decir, de intentar paralizar todo lo que está saliendo, en el caso de Guatemala, del Congreso de Guatemala, y también en España, pues supongo que de pegar una patada a todos los comunistas del gobierno. Entonces, y de evitar nacionalizaciones innecesarias de sectores. Pues solamente con no hacer barbaridades económicas, teniendo en cuenta lo que están haciendo un montón de países, va a colocar a nuestros países en una situación de ventaja comparativa con otros. Simplemente es eso. Y luego, pues, dar las gracias a ti, Clinton, por haber estado de moderador y a Juan Ramón por haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Les recuerdo a las personas que siguen conectadas que pueden seguir los análisis de Market Trends en la página de Market Trends, que ponen Market Trends en Google y aparecerá, o en la página de Facebook. Y también les recuerdo a todas las personas que estén interesadas, a los muchachos jóvenes que están interesados en estos temas, que si quieren estudiar economía, tenemos toda la capacidad de seguir funcionando, no solo en clases, pero nos referimos a las pruebas de admisión ya, desde hace 2 semanas. Entonces, pueden seguir con su proceso normal, solo que va a ser online y esperemos que el otro año podamos estar todos juntos en las aulas recordando y analizando los efectos de este shock. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo de Z, a Formación Continua y al equipo de Rectoría que nos ayudó en la parte técnica de esta transmisión.
Muchas gracias, keep safe, stay home y nos vemos pronto.